Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios es bueno, maravilloso. Vamos a estar enseñando esta mañana. Usted sabe lo que yo siempre les recomiendo. Présteme atención al inicio para que pueda entender el final. No se preocupe por el tiempo, yo no me voy a pasar del tiempo regular. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema Volvamos a la mesa. Gloria al Señor. Entonces yo voy a hacer una introducción. Permítanme, perdónenme, poner esto aquí porque cuando me toca leer algunas cosas necesito. Ok. Permítame introducir, luego vamos a ver Biblia. Usted sabe, yo se lo prometo, Biblia vamos a tener mucha. Los hermanos me miran. Perdone que esté bromeando. Ustedes van a ver los contextos ahora. Permítanme poner la base. Hay algunas partes que no voy a mencionar los textos bíblicos, pero está aquí. Todo tiene un sustento bíblico. Si le interesa, Nicole Marie le va a enviar las notas para que usted pueda tenerle, porque si le digo que soy yo que se lo voy a enviar es mentira, es ella que lo va a hacer. Usted solo se lo pide y bueno, Nicole se lo envía. Permítame poner la base. Volvamos a la mesa. Yo inicialmente deseo hablarles un poco de lo que representaba, simbolizaba la mesa desde atrás hacia adelante. ¿Está bien? Las primeras mesas eran simples pieles que se colocaban en el piso y que eran extendidas. Eso era lo que eran las mesas en aquel entonces. Usted se acuerda ya para el tiempo de Abraham que ellos andaban caminando, ¿verdad? No andaban con una mesa encima, sino eran pieles que se colocaban y entonces ahí ellos comían. Luego vemos, en todo el Antiguo Testamento, vemos algunas referencias que las mesas tenían patas cortas y las personas se sentaban en las pieles, en colchas, por decirlo de alguna manera, o se recostaban en divanes y estos divanes hacían que ellos pudieran comer con facilidad. ¿De dónde sacó la hermana, la pastora, los divanes? Eso, si usted lo necesita saber, yo se lo explico en privado, para no extenderme. Pero cuando María ungió los pies de Jesús, Jesús estaba sentado en un diván y por esa razón pudo acceder a los pies primero. Pero eso se lo puedo enseñar en la Biblia más adelante. Vemos en el Antiguo Testamento varias referencias sobre mesas reales, donde habla el Antiguo Testamento de los reyes, los banquetes, los jueces. Y vemos que en ese momento era un privilegio ser llamado a la mesa del rey. ¿Se acuerdan de Mefibosé? Entonces, era un privilegio tú decir que tú estabas invitado a la mesa del rey. Porque no solamente tú tenías el privilegio de sentarte con el rey, sino que tú podías intimar con el rey, ¿sí? Y por eso esto era un privilegio aparte del sustento. Imagínese usted, el rey tenía, me imagino, los más ricos postres que pudieran haber. Y entonces quien se sentaba a la mesa, quizá usted pensó en un filete, yo pensé en un bizcochito, pero está bien, no hay ningún problema. Los más suculentos alimentos estaban en esta mesa y tú podías acceder a ella. Entonces Mefibosé, de no tener nada, pasa a un lugar especial. Encontramos también que las mesas formaban parte de los utensilios del tabernáculo y del templo. Y aquí sí me voy a parar un poquito. Esta era la mesa del pan sin levadura, o la mesa de la propiciación. Dios habló a Moisés cuando el tabernáculo y le explica cómo debía ser la mesa, de qué material, de qué tamaño, como todo lo de Dios bien específico, como todo lo de Dios muy perfecto, como todo lo de Dios con propósito. Y entonces ahí vemos que esta mesa está ubicada en una sección delantera donde está el candelabro. Frente al candelabro, eso lo habla Éxodo 23:35, y estaba ubicado dentro del tabernáculo en el lugar santo.
una de las principales funciones que tenía esta mesa era que encima de esta mesa se colocaban los panes de la propiciación. Y estos panes representaban una constante presencia, una presencia constante de Dios con su pueblo. En la mesa habían 2 pilas de panes. Usted sabe que los panes anteriormente eran como achatados, no es el pan que tenemos hoy, era como el pan pita, para que tengan una idea. Entonces, en esta mesa eran colocados 12 panes, 6 en una fila y 6 en otra fila. Y entonces estas 2 hileras de 6 y 6 simbolizaban, cada pan simbolizaba cada tribu de Israel. Por esa razón eran 12. Marianel va a poner la cara como, ok. Eran 12 panes porque cada tribu simbolizaba, cada pan simbolizaba cada tribu. Cada sábado el sacerdote entraba al lugar santo, cambiaba los panes y esos panes ellos los retiraban y por orden de Jehová ellos debían comerlo. ¿Comerlo en cualquier lugar? No, la Biblia especificaba que los sacerdotes tomaban estos panes y tenían que comerlo en un lugar santo. O sea, dentro del tabernáculo era un pan santo que ellos comían. Es decir, que aún Dios les dio la autorización y la orden de que ellos lo comieran, debían comerlo con entendimiento y reverencia de lo que comían. ¿Qué simbolizaban estos panes? Bueno, la provisión continua de Dios, que Dios había prometido que iba a alimentarlos y que iba a sustentarlos. Esto simbolizaba, esta mesa y estos panes simbolizaban una comunión del pueblo con Dios, de cada tribu con Dios. Esto representaba que Dios siempre estaría con cada tribu, estaría presente. Sí, ponga eso ahí que usted lo va a entender un chin más adelante. Recuerden que esto era uso exclusivo de los sacerdotes. En todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, vemos a Jesús. Me paré ahí porque no lo quiero, ¿verdad? Tengo muchas cosas que decirle, muchas cosas con relación a las mesas y a la mesa de la propiciación, pero le hice un resumen ahí de lo más relevante en este momento. En todo el Nuevo Testamento vemos a Jesús reunirse en las casas y comer con los discípulos. De hecho, muchos de los grandes eventos que hoy hablamos y que están que encontramos en el Nuevo Testamento, usted lo va a encontrar y lo va a ver que son en las casas y es en un tiempo de comer. Y yo le voy a citar algunos. Les voy a mencionar la cita, pero no se la voy a leer. ¿Está bien? Jesús estando en la mesa, le son ungidos los pies por una mujer pecadora. Eso lo vemos en Lucas 7, 36, 50. María, hermana de Lázaro, estando Jesús en la mesa, le unge los pies y la cabeza. Eso lo vemos en Juan 12, 1 al 9. Jesús entra en Jericó y se hospeda en casa de Zaqueo. Y luego de haber cenado, Zaqueo decide devolver todo lo que había tomado. Eso lo vemos en Lucas 19. Jesús, sentado a la mesa, dio las instrucciones y quedó formalmente instituida la cena del Señor. Eso lo vemos en Marcos 14 y lo acabamos de leer, el pastor lo acabó de leer. En Mateo está sentado en la mesa de cobrar impuestos. Llega a Jesús, se hospeda en su casa y cena en su mesa, y Mateo abandona la mesa de cobrar impuestos por la mesa de Jesús. Eso lo vemos en Mateo 9, del 9 al 13. Y me voy a parar ahí para que usted vea, quise hacerle este pequeño resumen para que usted me vaya comprendiendo cuán importante era la mesa y cuántos eventos sucedían en un tiempo de almuerzo. Cuántas cosas, cómo Jesús impactó, cómo Jesús enseñó estando sentado a la mesa. Y me voy a parar ahí. Hay más textos bíblicos, pero solo quise colocarle esa base para que usted viera que son muchos, ¿verdad? Se ha preguntado, o yo me pregunté, ¿por qué tantos eventos sucedieron mientras comían y estaba sentado en la mesa? Hemos visto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en ambos, puntos muy relevantes sobre las mesas y las comidas. Y yo necesito detenerme ahí
y que usted y yo pensemos un poquito en su mesa y en mi mesa. ¿Qué está sucediendo en nuestros hogares? ¿Qué está pasando en el tiempo de almuerzo de nuestros hogares? Miren, Dios me desbarató de baratadita, así que las mujeres no se me pongan guapas. Porque nosotras somos las responsables de que en la casa, en la mesa, haya un buen ambiente. Siempre queremos, perdónenme mis hermanas, no es nada contra ustedes, pero tengo una responsabilidad aquí parada. Siempre nosotros queremos, porque estamos molestas, porque estamos cansadas o por lo que fuese, culpar a nuestros esposos y culpar a nuestros hijos. Que el niño esto, que el muchacho aquello, que siempre tenemos como una queja. Pero realmente es nuestra responsabilidad darle de comer a la familia. O sea, preparar los alimentos. El compartir el pan, el bendecir, el dar gracias al comer en la mesa. Y yo quiero que usted sepa que no estamos hablando de que usted tiene que, sabemos, usted trabaja muchas veces en la semana, comemos en la mesa juntos una sola vez a la semana. Pasa en la mayoría de los hogares, pasa en el mío. El único día que estamos todos en la casa y que comemos es el domingo realmente. Porque de lunes a sábado cada uno está corriendo de un lado al otro. Pero ¿qué pasa ese domingo? ¿O qué pasa ese sábado? ¿O qué pasa ese viernes? ¿O ese día que usted tiene para comer en su casa? ¿Es un tiempo donde los hijos se sienten en casa? ¿O es un tiempo para pelear? ¿Es un tiempo para llamar la atención? ¿Es un tiempo para todos estar malhumorados? ¿Es un tiempo para que cada quien coma en su habitación? ¿O ese almuerzo, ese tiempo, aún sea un almuerzo de arroz con huevo? Sí, 100% de acuerdo, Ramón. Aguacate, excelente. Par de plátanos maduros, señores, un guineíto ahí de al lado. Eso es el final. Pero no importa la calidad del alimento, no importa qué tan elaborado esté, pero nos sentamos a la mesa, compartimos ese momento todos juntos, nos preguntamos cómo te fue bien, o cada quien mira su celular, todo el mundo se está quejando, o estamos nosotros en vez de bendiciendo los alimentos, maldiciéndolos. No, hermana, eso yo no lo hago. Sí, cuando nosotros nos quejamos de ese arroz con huevo, no lo estamos maldiciendo, lo estamos despreciando. O estamos nosotros agradeciendo verdaderamente lo que estamos ingiriendo, lo que estamos comiendo. Saben que cuando es una responsabilidad de nosotras las mujeres, ese ambiente, podemos querer quejarnos, podemos querer decir lo que querramos decir. Es nuestra responsabilidad. Sí, amada hermana, yo la amo y yo también esto me dio durísimo, porque yo también estoy súper descuidada de la comida, porque muchas veces uno está agotadísimo. Pero usted se planifica para ir al trabajo. En los trabajos usted se planifica para hacer su trabajo. Usted se planifica para venir aquí a limpiar, para ir a las actividades. Usted se planifica. También la comida podemos planificarla, podemos organizarnos. Sabemos que los muchachos muchas veces están grandes, cada quien hace lo suyo, pero debe de haber una comida, mínimamente, que mamá la prepare. Y si todos vamos a participar de esa preparación de alimentos, que por lo menos haya un momento en la mesa donde podamos comer juntos. Porque esto es lo que es un hogar. ¿Sabe de dónde viene la palabra hogar? La palabra hogar viene del latín focus, que significa fuego o hoguera. Originalmente se refería a un lugar en la casa donde se hacía el fuego para cocinar y calentar. ¿Usted está entendiendo? Que si usted quiere decirle a su casa hogar, debe de haber un fogoncito encendido y que usted y yo somos las encargadas de mantenerlo ahí calientito para nuestra familia. Y que luego más adelante este hogar se utilizó en la palabra para hablar a la familia completa o donde uno habita. Pero en inicio, en principio, esto era hogar. Hogar era ese lugar donde podíamos tener comunión,
donde había un calor, donde había alimento, donde había ese rico olor a casa. ¿Usted se recuerda cuando usted era niño? Sí, yo sé que han cambiado muchas cosas. Yo recuerdo cuando era niña o adolescente que mi mamá no trabajaba. Señores, y uno llegaba loco nada más pensando qué hizo mami de comida. Y tú llegabas y abrías la puerta, así te daba esa galleta, así, pan, ese olor, esa bichuelita. Miren, uno se ponía contento. Ahora hay que calentar, que el microondas, que el no sé qué. Yo lo comprendo. Pero todavía ese calentado se pone bonito en la mesa. Todavía ese calentado, eso lo que sea que hacemos, lo ponemos con cierta delicadeza para nuestra familia. La hora de comer no es la hora ni de hablar temas desagradables, ni de política, ni que el clima. Es un tema de compartir con los hijos y el esposo. Y quiero hablarle ahora a los hombres. Ayúdennos, si se iban ahí en blanco, no. Ayúdennos a cumplir este propósito que tenemos. Colabórennos un poco, que a veces estamos con los muchachos, a veces estamos y queremos cocinar, pero usted lo que está acostado, varón, excúseme. Varón, perdóneme. Yo estoy hasta aquí, ¿verdad? Y entonces usted no se mueve, entonces usted quiere que yo le ponga la mesa, que atienda a los muchachos, que lave. Yo también. Ayúdeme un poco, varón. Sí. Ayuden un poco ahí. Cooperen un poco. Otra cosa, varones de Dios. Díganos algo bonito cuando la comida está buena, porque también es otra cosa. A veces uno se faja sudado. Oye, mi no, que diantre, qué bonito. Diga algo, que verdad, que le sume. Que uno diga, wow, el domingo que viene me voy a enmerar porque mi marido, ¿verdad? Se ponga contento. Llévame a como un heladito por ahí luego de la comida, porque varón, por favor, sácame al parque, dame una vuelta. Sí. ¿Está bien? Sí. No, está sudando, Ramón. Sí, porque eso es necesario también. Quiero hablarle a los hijos. Los hijos vocean. No. Miren, los hijos, es bueno cuando usted llegue a encontrar la comida, pero ayúdenos con el fregado. Ayúdenos con sacar la basura. Otra cosa, mis hijos, que no haya que llamarlo tanto. A veces uno cocina, ya lo que uno quiere es salir de eso, fulano, ven a comer. No, que yo no quiero ahora, pero ¿cómo así? Si yo tengo la mañana entera en la cocina. Vaya, siéntese y honre el esfuerzo de su mamá y su papá. Su papá de proveerlo y su mamá de prepararlo. Sí. Y vamos a pasar ese momentico, cómase un chinga que después te busque otro ching más en la tarde. Pero venga y siéntese a la mesa, jóvenes. Dejemos el celular fuera de la mesa. Que a veces los papás quieren verte la cara y no pueden porque tú lo tienes en el celular. Ayudémonos, ¿eh? Porque el hogar es parte de todos. De todos los que vivimos. Sí, porque usted sabe que la mesa tiene varios lados, mire. Todos habitamos en ese lugar y todos somos responsables de que la armonía del hogar esté acorde, no solo de mamá, no solo de papá, no solo de los hijos. Sí, la mamá tiene mayor responsabilidad, sí, eso es verdad. Mamá tiene mayor responsabilidad, pero si todos ponen su granito de arena, yo les aseguro que va a ser un tiempo maravilloso en familia. Si cada uno pone de su parte, sí. Y si Dios, que usted sabe que yo no soy mucho de esto, pero algo que el Señor trataba conmigo esta madrugada era que es necesario volver a la mesa, que es necesario volver a la comunión en los hogares. Porque si no hay comunión en el hogar, ¿cómo estaremos fuera? Si el lugar donde hemos de refugiarnos es una guerra total, ¿usted se ha puesto a pensar? Usted sabe que parte de los problemas que hay a nivel mundial de la salud mental inician ahí porque la reunión familiar se rompió hace mucho, donde no hay con quién conversar,
donde estoy acompañado pero me siento solo, donde no puedo abrirme y decir cómo me siento. Sí, ni la mujer al esposo, ni el esposo a la mujer, ni los hijos a la familia. O sea, esto no es nada más usted. Prestemos atención a esto, sí. Prestemos atención y volvamos a esa intimidad en el hogar. Volvamos a ese origen, porque tiene una razón de ser. Y lo vemos en la Biblia. Vemos que para Dios es importante. Jesús vino y compartió con sus discípulos en la mesa. Jesús vino y estuvo en los hogares porque la familia es importante. Porque el hogar es importante. Porque no hacemos nada aquí parado, no hacemos nada cantando, no hacemos nada si en nuestros hogares hay problemas. Porque primero tenemos que tener las cosas organizadas allá y organizadas aquí. Pero nosotros no podemos estar aquí, gloria a Dios, aleluya, y allá que hayan problemas. Todos los hogares tenemos situaciones. A mí me pisan el pie, Alberto ronca, yo ronco, siempre todos los hogares. Y usted no es el único. Sí, pero ¿qué estamos haciendo para que sea mejor? ¿Qué estamos haciendo en el hogar para que las cosas funcionen mejor? Para que nos sintamos mejor, para que papá cuando llegue se sienta bien. Sí, cuando viene del trabajo los jóvenes salimos, papi, oye, Dios te bendiga, mi amor, ¿te fue bien en el trabajo? Sí, porque a los jóvenes les encanta. Ay, pero mami ni me preguntó hoy qué yo hice. Y tú me preguntaste qué yo hice. Sí. Ah, pero que el esposo ni me mira. Ah, y tú lo miraste. Sí, amado hermano, porque tenemos que dar para recibir. Sí. Usted espera cosas que no da. Papá y mamá son responsables de la armonía de la casa. Papá y mamá son la cabeza. Ese cuento que los muchachos que tienen el control, eso nada más está en la mente de usted, amado hermano. Papá y mamá son los responsables. Sí. Me voy a parar ahí, voy a salir de ese tema para que ustedes ya no se me pongan guapitos. Vamos entonces, ahora vamos a ver unos textos bíblicos, sí. Porque usted creía que no íbamos a leer la Biblia. Está bien que yo le di la introducción, pero vamos para allá. Apocalipsis 3:20. Vamos a iniciar. Ahora nos preparamos para leer las escrituras. Sí, leemos en el nombre poderoso de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puede sentarse, perdone que no lo esperé. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea que él está a la puerta y que él llama y que él tiene el deseo, el anhelo, él se ha propuesto tocar la puerta para que nosotros le abramos, para él entrar en nosotros, porque usted está viendo bien lo que dice el texto bíblico. Yo entraré a él. ¿Sí? Y luego dice, cenaré con él y él conmigo. Pero él lo hará por nosotros. Solo tenemos que abrir la puerta. Y ahora vamos a entrar a otros textos bíblicos. Usted vio que analizamos al inicio la mesa, un poco en el Antiguo Testamento, en los inicios. Luego vimos a Jesús cuando estuvo en la tierra. Y ahora yo necesito ver, está bien, cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo Jesús? ¿Cómo anduvo? ¿Qué hizo? Vamos a leer algunos textos bíblicos aquí. Juan 21, del versículo 9 al versículo 14. Bendito sea el Señor. Juan 21, del versículo 9 al versículo 14. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153.
y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y si usted lee un poco, unos versículos antes, se da cuenta de que esta no es la pesca milagrosa, para que no se equivoque. Este es un tiempo, un momento en el que Jesús ya ha resucitado, los discípulos se han dispersado y cada quien ha vuelto a lo suyo. Y ellos van y pescan, no encuentran nada, y luego Jesús le dice: vuelvan otra vez. Y cuando ellos vuelven la segunda vez, Jesús los está esperando y ya tienen de comer. Póngase a pensar algo. Jesús se le aparece a los discípulos, ellos están pescando, pero Jesús se toma el tiempo de prepararles de comer. Y se sienta con ellos, y lo primero que hace antes de decirle que Él es Jesús, es que le da de comer. Está bien, no se preocupe, déjelo ahí. Vamos a otro texto bíblico y luego los tres lo vamos a ver con más claridad. Vámonos a Lucas 24, del versículo 25 al versículo 32. Lucas 24, del versículo 25 al 32. Y no se preocupe que ya yo estoy casi terminando, pero preste atención a lo que estamos leyendo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y le hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció, subraye eso, el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjese la palabra, no dice cuando nos hablaba de las escrituras, cuando nos abría las escrituras. Esto es los discípulos caminos a Emaús. Cristo muere, es el tercer día. Si usted lee los versículos anteriores, va a encontrar una charla donde Jesús se le para, va caminando con ellos. Ellos van tristes y ellos le van explicando. Y en el versículo 2 dice que ellos no podían reconocer a Jesús porque sus ojos estaban vedados. Sus ojos estaban cerrados. Ellos no sabían que era Jesús. Pero Jesús les dice que ellos eran unos insensatos y tardos de corazón para creer, porque ya Jesús le había enseñado a ellos como discípulos que esto pasaría. Ustedes recuerdan en otros momentos que hemos tenido que siempre yo les digo, siempre Dios le ha hablado al pueblo. A estos profetas ya Jesús le había enseñado que esto pasaría, pero ellos se dislocaron, se entristecieron, se turbaron, se olvidaron. Y estos, fíjense que en el versículo 27 dice: y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Es decir, que todo el camino, esos 12 kilómetros que había desde Jerusalén a Emaús, Jesús estuvo enseñándoles y recordándoles y hablándoles, sin decirle que él era Jesús. Quizás usted y yo estamos caminando con Jesús,
pero no estamos entendiendo a Jesús. Quizás usted y yo creemos en Él, pero no estamos viviendo como Él. Y qué cosa tan maravillosa que dice el versículo 30, que sentado Jesús a la mesa con ellos, partió el pan y lo bendijo, y sus ojos fueron abiertos. Y luego que ellos entienden, dicen, oh, ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino. No ardían en el momento de comer. Ardían sus corazones desde que empezó a hablar con Jesús, pero no lo reconoció. Y dice, y nos abrió las escrituras. Fue una cátedra que le dieron. Es que agarraron desde Moisés y todos los profetas. ¿Sí? Este es el segundo texto bíblico donde vemos a Jesús que resucitó. Y lo primero que hizo con los discípulos fue sentarse a comer. Vamos a Marcos 16, 14. Le dije que estoy terminando, ¿verdad? Y estoy terminando. Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 discípulos. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Sí, porque las primeras que vieron a Jesús, que supieron que Jesús había resucitado, eran las mujeres, cuando fueron al sepulcro. Y ellas salieron a contarlo, pero ellos no le creyeron. Ni los discípulos que iban camino a Emaús lo creyeron, pero tampoco los 11 discípulos le creyeron. Luego, cuando Él se les aparece a una parte, lo que leímos primero de Juan 21, Él se les aparece a 7. Y luego esos 7 bajan a Jerusalén y todos se reúnen. Y entonces ahí Él se le aparece a ellos, a los 11, que es lo que acabamos de leer en Marcos 16, 14. Y yo puedo ver cómo Dios es perfecto en su escritura. Porque desde que Él estuvo en la tierra, Él comió y enseñó de las escrituras en la mesa. Pero cuando Él resucita no cambia el plan. Cuando Él resucita no cambian las cosas. Él resucita y va a encontrarse con los discípulos y vuelve a sentarse a la mesa. ¿Por qué nosotros no nos queremos sentar en la mesa? ¿Por qué cuesta tanto? Sí, analícelo un poco. Jesús, el Hijo de Dios, la sabiduría por excelencia, viene a la tierra y nos enseña que es importante comer juntos. Nos enseña que es importante conversar. Nos enseña que en la mesa vamos a estudiar la palabra, que en la mesa compartimos. Y no se sentó en la mesa de los discípulos nada más. Dice que los fariseos le criticaban porque se sentaba con los pecadores. Porque cuando él va y se sienta con Mateo, dice al final del texto que él les dice, yo vine a los enfermos. Es decir, que él no vino a gente especial. Él vino a quien le recibían. Y usted y yo, ¿estamos dispuestos a recibirle? ¿Estamos dispuestos a sentarnos y a escucharle? Siempre ha sido propósito de Dios sustentar al pueblo, proveerle al pueblo, tener intimidad con nosotros, tener comunión con nosotros. Y eso lo vemos desde el principio. ¿Sí? Desde el principio lo vemos. ¿Por qué lo vemos desde el principio? Porque los panes, la mesa de la propiciación, figura esa comunión. Y luego Cristo viene a la tierra y nos dice que Él es el pan de vida. Sí. Cristo viene e instituye la cena del Señor. Y sabe que las mesas son de madera. Usted lo sabe, ¿verdad?
que ahora se usan la de cristal y ¿verdad? Pero que la mayoría de las mesas y la de aquel entonces todas eran de madera. ¿Y sabía que Cristo fue crucificado en el madero? ¿Y sabía usted que cuando tomamos estos elementos simboliza su cuerpo y su sangre? Y que en el madero fue derramada y mayugada su carne y su sangre fue derramada. Y aquí estamos tú y yo con este privilegio de estar delante de esta mesa y comer de esta mesa excelente. Los sacerdotes eran los únicos con el privilegio de ir y tomar de las tortas, sentarse en un lugar santo, pararse y comerse esas tortas. Pero Cristo no solo puso la mesa para nosotros, Él se puso como el alimento. Un alimento de vida, un alimento que sana, un alimento que restaura, un alimento que cambia. Es que él entró a la mesa de Zaqueo, aleluya, y se siente y dice que no ha terminado de cenar. Zaqueo está dispuesto de darlo todo. Y créame cuando yo le digo que Zaqueo tenía dinero. Créame cuando le digo que Zaqueo era jefe de los recaudadores. ¿Usted está entendiendo? Había dinero. Y él dice, espérate Jesús, espérame aquí. Y fue y devolvió lo que había tomado. Y le dice a Jesús, oye, yo estoy dispuesto 4 veces a devolver lo que he tomado. Mira si había cuarto. No era sin dinero. Había dinero. Y dice, cuando la vida de Zaqueo fue restaurada, una vez comiendo con Jesús. Y nosotros tenemos este privilegio de poder entrar a su presencia, de poder comer su alimento todos los días. Y está ahí tomando polvo. Tenemos este privilegio de compartir la cena del Señor juntos como familia. Y muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no comprendemos este gran privilegio que tú y yo tenemos de sentarnos en esta mesa, que costó latigazos, que costó dolor y que es el acceso a la vida eterna. Volvamos a la mesa. Vemos a Jesús cuando viene a la tierra, nos dio su ejemplo. Vemos a Jesús cuando resucita, enseñarnos lo importante de comer juntos. Y vemos a la iglesia primitiva. Vamos a ver qué hizo la iglesia primitiva entonces. Hechos 2, 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es, amado hermano, que cada vez que nos juntamos siempre hay una comidita. Sí. Por eso es que siempre que nos reunimos, comemos juntos. Y por eso usted ve el fervor, la alegría, la bulla, la cosa. ¿Por qué? Porque somos familia. Y porque este es el diseño de Dios para la iglesia. Este es el diseño de Dios para la iglesia. Mire que yo vengo desde allá, desde el tiempo de Moisés, versículo a versículo. Y le finalizo aquí, donde la iglesia persevera juntos en el templo, juntos en los hogares, compartiendo en el pan. Y cuando estamos juntos cumpliendo el propósito, Dios añade a los que han de ser salvos. Si tú estás lejos, acércate, porque hay un lugar para ti en nuestra mesa. Hay un lugar para ti aquí en la mesa de Ministerios Palabras de Vida Eterna. No hay un lugar que sobra ni un lugar que está vacío, porque cada uno de nosotros ocupa el justo lugar. Y no importa
importa cuántos seamos, siempre habrá espacio para ti. Si tú estás sentado en esa mesa, no te pares. Si tú estás sentado en la mesa, espera que tu vida sea transformada. Porque hay que perseverar en la mesa. A veces pretendemos sentarnos, tragarnos la comida y salir corriendo. Pero en esta mesa hay que perseverar. En esta mesa hay que permanecer. Y este alimento hay que comérselo todos los días. Jesús ha preparado una mesa. Él mismo ha sido el alimento eterno para que nosotros tengamos vida eterna. Tú y yo tenemos un gran privilegio. Tenemos un Dios que se entregó a sí mismo por amor a ti y a mí. Tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que conoce lo más profundo de tu corazón, un Dios que solo desea que te acerques, un Dios que está tocando a la puerta y que desea entrar en ti, desea cenar contigo, desea estar contigo para que la soledad tenga que huirse, para que la ansiedad tenga que irse, para que esos momentos de tristeza y de dolor y de pensamientos absurdos que llegan a nuestras vidas tengan que desaparecer. Él está ahí tocando a la mesa con una mesa preparada donde Él desea comer con nosotros. ¿Tendrás tiempo para Él? En tu agenda tan apretada, ¿tendrás tiempo para volver a la mesa y sentarte? ¿Tendrás el tiempo de detenerte y escucharle? ¿Tendrás el tiempo? ¿Podrás soportar al otro mortal, hijo de Dios, que está sentado a tu lado, del otro lado? ¿O los defectos? Sí, porque esta mesa hay que compartirla. Él puso una mesa para todos. No solo para ti, no solo para mí. Entonces yo en esa mesa me siento y estoy al lado de mi hermana Linka, compartiendo el pan con ella. ¿Sí? Permaneceremos en la mesa, soportaremos, esperaremos que seamos transformados. Duraremos en la mesa sentado ignorando al anfitrión, Cristo, o prestaremos atención a sus enseñanzas. O haremos como Zaqueo. Espérate, Jesús, no termines, espérame, déjame ir a solucionar estos problemitas que tú me acabas de sacar a la luz. Y voy a solucionarlo todo y voy a volver a la mesa. O voy a ser como el hombre rico cuando Jesús le habla, que le dice, vende todo. Dice, no, espérate. Déjame con los problemas, que no voy para el reino de los cielos, pero déjame con mi dinero. Sí, y puse ese ejemplo así por ponerlo. No tiene que ver con dinero. Tiene que ver con nuestro corazón y la obediencia. Tiene que ver qué tanto estamos dispuestos a obedecer. Esto es obediencia. Obediencia a la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque le he enseñado que la palabra no se contradice, que Dios desde el principio usó la mesa como un símbolo para la familia, que está en su tabernáculo, que estuvo en su templo, que está en nuestro templo, que está en tu casa y que murió por ti y por mí para que tú y yo tengamos acceso. Y Él desea entrar y cenar con nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a cenar con Él? ¿Estamos nosotros dispuestos a escucharle? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Puesto de pie, amado hermano.